Hay verdades que el alma lleva guardadas durante toda una vida, verdades que nadie te dijo, verdades que explican por qué tu camino fue tan distinto, tan pesado, tan lleno de silencios que nunca supiste cómo nombrar. Si naciste entre 1945 y 1955, esta verdad es para ti, porque no llegaste a este mundo como cualquier persona. Tú naciste en la década en la que las almas más fuertes encarnaron, las almas que aceptaron la misión kármica más difícil, las almas que cargaron heridas que no eran solo suyas, sino de todo un tiempo que todavía dolía. Por eso tu vida fue dura, por eso te tocó aprender demasiado pronto, por eso tuviste que ser fuerte, incluso cuando nadie te enseñó cómo. Por eso sentiste que había una carga que no podías explicar, una tristeza que te acompañaba, una responsabilidad que nunca pediste, pero que igual llevaste. Nada de eso fue casualidad. Tu alma sabía exactamente a qué venía, sabía la misión que debía cumplir, sabía el peso que iba a sostener. Y ahora, después de tantos años, es momento de recordar esa verdad. Es momento de entender por qué viviste lo que viviste. Es momento de conocer la misión kármica que marcó tu existencia desde el día en que llegaste a este mundo. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia más. Es la explicación espiritual de tu vida. Hay momentos en la vida en los que uno se detiene a mirar hacia atrás, no con culpa ni con arrepentimiento, sino con esa mezcla de nostalgia y silencio que solo sienten las almas que han vivido demasiado. Cuando naces entre 1945 y 1955, no llegas al mundo en un tiempo cualquiera. Naces en una transición, en un puente entre lo que se caía y lo que todavía no existía. Y sin darte cuenta, esa energía te envuelve desde el primer día. Desde niño lo sentiste. Esa forma de aprender a callar para no preocupar a nadie. Esa manera de madurar antes de tiempo. Esa sensación de que la vida te pedía más de lo que un niño debería soportar. Quizá viste a tus padres luchar, o viste cosas que un niño no tendría por qué ver, o comprendiste demasiado pronto que había dolores que no podían nombrarse, y aún así seguiste adelante, con la inocencia rota en algunos lugares, pero con un corazón que aprendió a sostenerse solo, un corazón que cargó silencios, que guardó recuerdos, que protegió a otros sin que nadie lo notara. Eso no fue casualidad, no fue mala suerte, y tampoco fue un castigo. Fue la misión que tu alma aceptó antes de llegar, una misión que tiene que ver con sanar lo que no se sanó en generaciones anteriores, con cargar lo que nadie más podía cargar, con mantener en pie a una familia entera cuando la vida parecía desmoronarse. Por eso, al mirar tu historia, hay algo que duele, pero también algo que resplandece, porque detrás de cada herida hubo una fuerza que nunca se quebró. Y hoy, al escuchar esto, puede que sientas que hay piezas de tu vida que por fin comienzan a encajar, porque al final de este video no solo entenderás lo que te pasó, entenderás por qué nacer entre 1945 y 1955 significa algo más grande de lo que imaginas. No se trata solo de lo que viviste en tu infancia, sino del momento exacto en el que tu alma decidió volver. Esa década tiene una energía espiritual única. Fue un portal, el final de un ciclo muy oscuro y el comienzo de un despertar lento, silencioso y necesario. El mundo no solo se reconstruía por fuera, también se reordenaba por dentro. En ese espacio de transición nacieron almas
que ya habían estado aquí muchas veces, almas antiguas, con memoria profunda y sensibilidad extrema, seres que regresaron no para aprender lo básico, sino para cerrar un capítulo largo de su viaje espiritual. Por eso, quienes nacieron en esos años sienten algo especial, una mezcla de cansancio antiguo y lucidez intuitiva, una sensación de haber venido a terminar lo que quedó pendiente, una claridad que a veces duele, pero que siempre guía. Tu generación no llegó para vivir una vida sencilla, llegó para marcar un antes y un después en su árbol familiar, para ser bisagra entre lo que dolía y lo que debía sanar, para romper patrones que se repetían desde hace vidas, para abrir camino para los que vinieron después. No fue casualidad que nacieras justo ahí, justo entonces. Fuiste parte de un llamado espiritual, un llamado que no se dirige a todos, solo a quienes el alma reconoce como capaces de completar una misión que otros no pudieron. Y es aquí donde empieza a revelarse por qué tu vida tomó la forma que tomó y qué misión vino a cumplir tu alma. Ahora que comprendes por qué tu generación llegó en un momento tan delicado, hay algo aún más profundo que necesitas saber. Dentro de esos 11 años, cada alma eligió un punto exacto para volver, un instante preciso, una vibración única, porque no todas las almas que nacieron entre 1945 y 1955 trajeron la misma historia. Algunas llegaron para cerrar heridas antiguas, otras para encender la primera luz después de tanta oscuridad, y otras para sostener a su familia cuando nadie más podía. Por eso, el año en que naciste no fue un número, fue una clave, un llamado, una puerta que tu alma cruzó, porque ahí estaba la lección que te correspondía completar. Y cuando escuches lo que significa tu año, algo dentro de ti se va a reconocer, no con la mente, sino con esa parte silenciosa que siempre supo la verdad. 1945, el año del alma que encendió la primera luz. Si naciste en 1945, tu alma llegó justo cuando el mundo aún respiraba cenizas. Llegaste en un año donde el silencio pesaba más que las palabras y donde cada familia guardaba un duelo que todavía no sabía nombrar. Tu alma no vino a contemplar ese silencio, vino a encender la primera luz. Eras un alma antigua, de esas que ya habían guiado a otros en vidas pasadas. Traías memoria de ser sostén, de ser claridad, de ser refugio, y por eso, desde pequeño, sentías que todo te pedía fuerza, como si el mundo te mirara esperando que fueras tú quien diera el primer paso. La herida que tu alma vino a sanar fue la del miedo colectivo, ese miedo que se transmitía de generación en generación y que bloqueaba la capacidad de volver a confiar. Por eso, tu don oculto fue siempre la calma, esa serenidad que los demás sentían cuando estabas cerca, aunque tú no lo notaras. Esa intuición que te hacía comprender el dolor ajeno sin explicaciones. Tu misión fue devolver la esperanza, recordarle a tu familia que la vida podía continuar, que el amor podía reconstruir lo que la historia había roto y que aún en medio de tanta oscuridad, una chispa podía cambiarlo todo. Si naciste en 1945, no llegaste a un mundo listo para ti. Llegaste para prepararlo, para abrir camino, para encender la primera luz que permitiría a otros seguir. Y lo hiciste incluso sin saberlo. 1946, el año del alma que sostuvo el silencio. Si naciste en 1946, llegaste cuando el mundo todavía hablaba en susurros. No porque no hubiera cosas para decir,
sino porque había demasiadas que nadie sabía cómo nombrar. Tu alma eligió venir en un año donde el dolor se escondía detrás de la rutina, donde las heridas se guardaban como secretos y donde cada familia intentaba recomponer su historia en silencio. Por eso, desde temprano, aprendiste a escuchar más de lo que hablabas, a percibir el ambiente antes que las palabras, a leer emociones que otros nunca expresaban. La herida kármica que tu alma vino a enfrentar fue la del silencio emocional, ese patrón donde nadie decía lo que sentía, donde el cariño se daba sin demostrarse, donde los abrazos se guardaban para momentos extremos. Y tú viniste a romper precisamente eso, a enseñar, sin imponerlo, que sentir no es peligroso, que hablar no destruye, que abrir el corazón no debilita. Tu don oculto fue siempre la sensibilidad profunda, esa capacidad de notar lo que nadie más ve, esa intuición que te hacía presentir lo que estaba por ocurrir, esa manera tuya de acompañar sin invadir, de estar sin que te pidan, de sostener sin hacer ruido. Tu misión fue traer expresión donde solo había silencio, mostrar que el amor también se dice, también se muestra, también necesita espacio para respirar. Si naciste en 1946, llegaste a una familia que no sabía cómo decir lo que sentía, y aún así, tú escuchaste todo, y al escuchar, sanaste. 1947, el año del alma que tomó la carga más pesada. Si naciste en 1947, tu alma eligió un año en el que las responsabilidades caían sin preguntar. Un año donde cada familia intentaba levantarse como podía y donde siempre hacía falta alguien que asumiera lo que otros no podían sostener. Ese alguien fuiste tú. Desde muy pequeño sentiste que tenías que estar atento, que había cosas que no podían caerse, personas que no podían derrumbarse, situaciones que no podían empeorar. Y aunque nadie te lo dijo con palabras, tu alma entendió que debía cargar lo que los demás no podían. La herida kármica que viniste a enfrentar fue la del exceso de responsabilidad, la sensación de que tu valor dependía de lo que hacías, de lo que resolvías, de lo que prevenías, como si el mundo siempre dependiera un poco de ti. Por eso, creciste rápido, maduraste antes que todos y aprendiste a ser fuerte incluso cuando eras tú quien necesitaba apoyo. Pero detrás de esa fortaleza había un don profundo, la capacidad de sostener a otros sin perderte, de mantener la calma en medio del caos, de transformar el miedo ajeno en claridad, la angustia en dirección, el desorden en camino. Tu misión fue romper el patrón de cargar solo, aprender que no todo tenía que estar en tus manos, que el amor no se gana con sacrificios, ni la paz llega por controlar cada detalle. Si naciste en 1947, no fue casual que la vida te pusiera frente a tantas pruebas. Era tu alma recordando algo que había prometido antes de nacer, ayudar a otros a levantarse, pero aprender en esta vida a dejar que también te sostengan. 1948, el año del alma que transformó el dolor en sabiduría. Si naciste en 1948, llegaste en un año donde muchas familias aún cargaban pérdidas que no sabían procesar. Había ausencias que dolían, historias incompletas, heridas abiertas que se maquillaban con trabajo y silencio. Tu alma eligió nacer justo en medio de ese vacío, no para aumentarlo, sino para transformarlo. Desde niño sentiste una sensibilidad diferente. Notabas el sufrimiento ajeno incluso sin palabras. Te dolían cosas que no habías vivido. Te afectaban emociones que no eran tuyas.
como si tu corazón recogiera fragmentos que otros habían dejado caer. La herida kármica que viniste a trabajar fue la del duelo no resuelto. Esa pena antigua que se escondía en tu familia, esa tristeza que nadie mencionaba, ese algo falta que se respiraba sin decirse, pero donde otros solo veían pérdida, tu alma veía sentido. Ese fue tu don mayor, darle significado a lo que duele. Comprender, incluso de niño, que la vida no termina con la ausencia y que el amor nunca desaparece del todo. Tu presencia tenía un efecto especial. Calmaba, aterrizaba. Le devolvía esperanza a quienes ya habían dejado de buscarla, porque sin saberlo, traías la memoria de una vida anterior en la que fuiste guía, consejero, portador de luz en tiempos difíciles. Tu misión en esta vida fue ayudar a tu familia a cerrar ciclos emocionales, a sanar pérdidas antiguas, a convertir el dolor heredado en fortaleza emocional. Si naciste en 1948, no cargaste tristeza ajena por error. La transformaste. La convertiste en una sabiduría profunda que sigue brillando en ti. 1949, el año del alma, que rompió el destino repetido. Si naciste en 1949, tu alma eligió un año marcado por patrones que parecían imposibles de cambiar. En muchas familias, la historia se repetía como un eco, los mismos miedos, los mismos errores, las mismas decisiones forzadas, las mismas renuncias. Tu alma vio ese ciclo antes de nacer y decidió regresar para romperlo. Desde pequeño sentiste que había cosas que simplemente no querías repetir, actitudes que te incomodaban profundamente, formas de vivir que no resonaban contigo, decisiones de tus padres o abuelos que te hacían pensar, yo no quiero ese camino. Esa incomodidad no era rebeldía, era memoria. La herida kármica que viniste a sanar fue la de la repetición, el destino que parecía escrito antes de que llegaras, la tendencia familiar a caer en los mismos conflictos, las mismas carencias, las mismas tragedias emocionales. Tu alma sabía que alguien tenía que detener esa rueda, alguien tenía que decir hasta aquí, y ese alguien fuiste tú. Tu don oculto fue siempre la claridad, la capacidad de ver lo que otros normalizaban, de cuestionar lo que tu familia aceptaba como inevitable, de sentir que tu vida merecía un rumbo distinto, aunque te costara explicarlo. Eras distinto porque venías a marcar un nuevo camino, a limpiar una historia que llevaba demasiado tiempo repitiéndose, a abrir posibilidades que antes no existían. Tu misión fue romper un destino que parecía heredado, elegir lo que nadie se atrevió a elegir, sanar lo que otros dejaron pendiente, cambiar la dirección del linaje con tu sola presencia. Si naciste en 1949, no llegaste a continuar una historia, llegaste a cambiarla para siempre. 1950, el año del alma que aprendió a amar desde cero. Si naciste en 1950, tu alma eligió un año donde las familias intentaban construir estabilidad, pero aún no sabían cómo expresar amor de forma abierta. El cariño existía, sí, pero muchas veces venía envuelto en dureza, en distancia, en silencios que dolían más que cualquier palabra. Tu alma llegó justo ahí, en un ambiente donde el amor estaba, pero no sabía mostrarse. Por eso, desde pequeño, sentiste esa mezcla de afecto y ausencia. Ese amor que estaba presente, pero que no se decía. Esa ternura que intuías, pero que no siempre recibías de manera directa. La herida kármica que viniste a trabajar fue la del amor aprendido a medias. El afecto que había sido transmitido con torpeza, el cariño heredado con miedo,
la ambigüedad emocional que recorría generaciones. Tu alma, sin embargo, traía algo distinto. Traía la voluntad de aprender a amar desde cero, de romper con la dureza afectiva, de construir un tipo de amor más suave, más consciente, más abierto. Ese fue tu don oculto, la capacidad de dar ternura incluso si no la recibiste como necesitabas, el impulso de crear vínculos más sinceros, la claridad de saber que el amor no se demuestra con sacrificios, sino con presencia. Tu misión fue transformar la forma en que el amor se expresaba en tu familia, enseñar que el afecto no necesita permiso, que la cercanía no es debilidad, que decir te quiero no rompe nada, sino que lo repara. Si naciste en 1950, llegaste a un linaje donde el amor existía, pero necesitaba aprender a mostrarse, y fuiste tú quien abrió ese camino. 1951, el año del alma que rompió el miedo a ser uno mismo. Si naciste en 1951, tu alma eligió un año marcado por las expectativas, un tiempo en el que muchas personas vivían intentando cumplir lo que la familia, la sociedad o la historia les exigía. Ser como debían ser, hacer lo que tocaba hacer, callar lo que no debían sentir. En medio de ese ambiente, tu alma decidió nacer para hacer algo distinto, atreverse a ser auténtica. Desde pequeño sentiste que había algo dentro de ti que quería expresarse, ideas propias, gustos diferentes, una personalidad que muchas veces chocaba con lo que se esperaba de ti. Esa diferencia no era rebeldía, era tu identidad pidiendo espacio. La herida kármica que viniste a trabajar fue la del miedo a ser tú mismo, un miedo heredado, antiguo, que se transmitía como una sombra silenciosa. No llames la atención, no incomodes, no seas demasiado tú. Pero tu alma sabía que esa sombra tenía que terminar contigo. Por eso, tu don oculto fue siempre la autenticidad, esa fuerza interior que te impulsaba a seguir tu camino, aunque otros no lo entendieran. Esa voz interna que te decía que había algo más grande que la aprobación externa. Tu misión fue romper con la represión emocional y personal. Demostrar que tu vida no tenía por qué copiar la de nadie, que tu historia merecía ser escrita con tu esencia, no con las expectativas ajenas. Si naciste en 1951, viniste a recuperar tu verdad, a permitirte ser quien siempre fuiste, a enseñarle a tu linaje que la autenticidad no es un riesgo, es una libertad que se hereda. 1952, el año del alma que sanó la herida del desamparo. Si naciste en 1952, llegaste a un año en el que muchas familias aún vivían con miedo a perderlo todo de un día para otro. Por fuera, la vida parecía avanzar. Por dentro, había una sensación constante de fragilidad, como si cualquier cosa pudiera derrumbarse sin aviso. Tu alma eligió ese ambiente por una razón. Sabía cómo sostener lo que otros temían perder. Desde muy pequeño, sentiste esa necesidad de proteger, de estar atento, de cuidar a quienes amabas, incluso sin que te lo pidieran. Era como si tu corazón hubiera llegado con la memoria de una vida pasada en la que la pérdida te marcó profundamente. La herida kármica que viniste a enfrentar fue la del desamparo, ese temor silencioso a quedarte solo, a que todo cambie de repente, a que el cariño desaparezca sin explicaciones. Ese miedo no empezó contigo, lo heredaste, pero tu alma también trajo un don, la capacidad de crear seguridad donde no la había. Esa fuerza interna que hacía que otros confiaran en ti, que se sintieran tranquilos a tu lado, como si tu presencia
les recordara que todo iba a estar bien. Tu misión fue reconstruir la sensación de hogar emocional, amarrar lo que estaba suelto, dar estabilidad donde antes hubo incertidumbre, devolver la confianza en los vínculos y enseñar que no todo tiene por qué romperse. Si naciste en 1952, no fue casual que te convirtieras en el refugio de muchos. Tu alma vino a sanar la herida del desamparo y a demostrar que el amor, cuando es auténtico, sí puede sostener. 1953, el año del alma que aprendió a vivir después de la tormenta. Si naciste en 1953, tu alma llegó en un año marcado por una calma extraña. No era paz, era ese silencio que queda después de una tormenta fuerte, cuando todo parece quieto, pero las emociones siguen temblando por dentro. Tu alma eligió ese momento porque sabía algo que muchos a tu alrededor habían olvidado: cómo volver a vivir después del dolor. Desde pequeño sentiste que debías animar, levantar, mover, impulsar, que debías ser la chispa que despertara algo dormido en tu familia. Tenías una energía que no siempre encajaba en ambientes donde la vida se había vuelto rutinaria, casi mecánica. La herida kármica que viniste a trabajar fue la del estancamiento. Esa sensación heredada de que así son las cosas. Ese conformismo emocional que apagaba sueños. Esa resignación que se transmitía de padres a hijos como si la vida ya estuviera decidida. Pero tu alma no aceptaba eso, nunca lo aceptó. Por eso, tu don oculto fue la renovación, esa fuerza que te hacía buscar algo más, que te impulsaba a cambiar, que te hacía soñar incluso cuando no tenías motivos para hacerlo. Tú viniste a recordar que la vida continúa, que el alma puede despertar aún después de años de silencio, que siempre hay una segunda oportunidad. Tu misión fue devolver movimiento, encender proyectos, abrir caminos donde otros solo veían rutina, mostrar que la existencia no es solo sobrevivir, también es renacer. Si naciste en 1953, fuiste ese rayo de vida en un ambiente que necesitaba volver a sentir. La tormenta había pasado, pero tú llegaste para traer el amanecer. 1954, el año del alma que vino a romper la frialdad emocional. Si naciste en 1954, tu alma llegó en un año donde muchas familias habían aprendido a sobrevivir, pero no a sentir. La vida se llevaba con disciplina, con orden, con esfuerzo, pero las emociones se guardaban bajo llave, envueltas en una seriedad que parecía necesaria para seguir adelante. En medio de esa rigidez, tu alma eligió nacer para encender algo que hacía falta desde hacía generaciones: calidez emocional. Desde pequeño sentiste que querías cercanía, querías vínculos reales, querías expresiones sinceras. Y aunque te encontraste con gestos duros, silencios incómodos o distancias que dolían, tu corazón nunca se cerró del todo. La herida kármica que viniste a trabajar fue la de la frialdad heredada. Ese patrón donde el cariño se reprimía, los abrazos se evitaban, las palabras afectuosas se guardaban para otro momento que nunca llegaba. Eras sensible en un entorno que no sabía cómo manejar esa sensibilidad. Y ahí estaba tu don, tu calidez, esa luz humana que dabas incluso cuando no la recibías, esa habilidad de suavizar ambientes tensos, de abrir conversaciones que nadie se atrevía a iniciar, de hacer sentir visto a quien llevaba demasiado tiempo invisible. Tu misión fue romper con la dureza emocional del linaje, mostrar que la cercanía no debilita, que la ternura no resta fuerza,
que expresar cariño no es una amenaza, sino una forma profunda de sanar. Si naciste en 1954, fuiste el alma que trajo calidez a una historia llena de hielo. Y aunque te costó, poco a poco derretiste silencios que parecían eternos. 1955, el año del alma que vino a cambiar el rumbo del destino familiar. Si naciste en 1955, tu alma eligió un año que marcaba el inicio de un nuevo ciclo. Las generaciones anteriores habían vivido bajo normas rígidas, responsabilidades pesadas y caminos ya trazados. Parecía que cada persona debía repetir la historia de quien vino antes. Y justo ahí, en ese punto donde todo estaba ya decidido, tu alma decidió llegar para cambiarlo todo. Desde niño, sentiste que tu vida no encajaba con las expectativas que otros tenían para ti, que tus sueños iban por un camino distinto, que tus decisiones eran más valientes, que tus deseos no cabían en los moldes familiares tradicionales. La herida kármica que viniste a trabajar fue la del destino impuesto, ese patrón donde el futuro parecía heredarse, donde las oportunidades se limitaban, donde la vida ya venía escrita antes de que nacieras. Pero tu alma no aceptó esa historia. Tu alma vino a escribir la suya. Tu don oculto fue siempre el impulso de libertad. Esa voz interna que te decía que existían otras rutas, otras posibilidades, otras formas de vivir que nadie en tu familia había explorado. Esa intuición que te empujaba a romper con lo establecido, aunque te costara críticas, dudas o incomprensión. Tu misión fue abrir el futuro, romper el destino heredado, demostrar que una vida puede cambiar el rumbo de todo un linaje simplemente por atreverse a elegir diferente. Si naciste en 1955, no llegaste a continuar una tradición. Llegaste a crear una nueva, una más libre, más consciente, más auténtica. Y aunque pocos lo entendieron en su momento, tu alma sabía exactamente lo que hacía. A veces, cuando miramos hacia atrás, nos preguntamos por qué la vida fue como fue. ¿Por qué ciertas pruebas llegaron tan temprano? ¿Por qué cargamos silencios, responsabilidades o dolores que nadie veía? ¿Por qué sentimos desde siempre que nuestra alma era más vieja que nuestro cuerpo? Pero hoy lo sabes. Cada año de tu década tenía un llamado. Cada situación difícil tenía un origen mucho más profundo. Cada decisión, cada herida, cada aprendizaje, todo formaba parte de un camino que tu alma eligió con plena conciencia antes de nacer. Tú no fuiste un accidente de tu generación. Fuiste un pilar, un puente, una semilla de cambio. Sanaste lo que otros no pudieron. Sostuviste lo que otros no aguantaron. Transformaste lo que parecía repetirse para siempre. Y abriste puertas que tu linaje necesitaba desde hacía décadas. Nada de lo que viviste fue en vano. Nada. Cada paso tenía propósito. Y tu alma lo sabía incluso cuando tú no lo entendías. Y si algo te queda resonando hoy, que sea esto: no llegaste tarde, no te faltó nada, no estuviste solo, hiciste exactamente lo que viniste a hacer y tu vida tiene un significado que va mucho más allá de lo que imaginaste. Este es tu tiempo de comprender, de sanar, de honrar tu historia y de seguir adelante con la luz que siempre estuvo dentro de ti. Estoy a punto de revelar nuevas verdades que tu alma necesita escuchar. Lo único que te pido a cambio es que hagas clic en el botón suscribirse y coloques en los comentarios: mi alma recuerda. Hasta la próxima.